¿Por qué siempre dejas todo para después? Descubre la clave para vencer la prórroga. Había una vez un joven llamado Daniel, atrapado en una rutina que lo asfixiaba lentamente. Tenía sueños grandes, metas que lo llenaban de emoción solo de imaginarlas, pero siempre había algo que lo detenía. Cuando se sentaba frente a sus proyectos, una voz interna lo convencía de que aún no era el momento. Una tarde, mientras caminaba por un parque en busca de inspiración, Daniel se encontró con un anciano que escribía con fervor en un pequeño cuaderno. Intrigado, se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El anciano, sin levantar la mirada, le respondió: «Estoy escribiendo mi lista de cosas que nunca hice». Daniel se rió nerviosamente, pero el anciano lo miró fijamente y añadió: «No es un ejercicio de nostalgia, es un recordatorio de cómo perdí mi vida postergando lo importante por lo urgente». Estas palabras golpearon a Daniel como un trueno. Esa noche no pudo dormir. Se preguntó cuántas cosas había dejado sin hacer, cuántos sueños habían muerto en el abismo del después. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo tiempo, sino que estaba perdiendo vida. Pero, ¿por qué siempre dejamos todo para después? ¿Qué nos empuja a procrastinar incluso cuando sabemos que nos hace daño? ¿Y qué pasa si ese después nunca llega? La prórroga, ese hábito tan común como dañino, ha sido estudiada profundamente por psicólogos, filósofos y pensadores a lo largo de la historia. En La guerra del arte de Steven Pressfield se describe como la resistencia, una fuerza invisible pero poderosa que nos aleja de nuestro propósito creativo. Por otro lado, Brian Tracy, en su libro Tráguese ese sapo, aborda la procrastinación desde un enfoque práctico, argumentando que la clave para vencerla está en enfrentar primero las tareas más difíciles, esas que nos parecen insuperables. La prórroga tiene sus ventajas. A veces, dejar algo para después puede ser un acto de sabiduría. Sin embargo, esta ventaja se convierte en una trampa cuando se usa como excusa para evitar la incomodidad, el esfuerzo o el miedo. La procrastinación alimenta un ciclo de culpa y ansiedad. Cuanto más retrasamos algo, más peso adquiere, hasta el punto en que la tarea, por pequeña que sea, se convierte en un monstruo que nos paraliza. Por otro lado, vencer la procrastinación no solo es posible, sino profundamente transformador. Al romper con este hábito, no solo recuperamos el tiempo perdido, sino que también ganamos claridad, confianza y una conexión más profunda con nuestras metas. Cada vez que eliges actuar en lugar de posponer, estás fortaleciendo tu carácter y acercándote a tu mejor versión. Imagina a Daniel nuevamente. Al día siguiente de su conversación con el anciano, decidió hacer algo diferente. Se sentó frente a su proyecto, sintió la resistencia habitual, pero esta vez la enfrentó. Fue difícil al principio, pero con cada pequeño paso, algo dentro de él empezó a cambiar. Ya no era el peso del después lo que lo guiaba, sino la alegría del ahora. Y mientras avanzaba, descubrió que la verdadera libertad no estaba en evitar el trabajo, sino en enfrentarlo con determinación. Ahora pregúntate, ¿qué estás dejando para después? ¿Qué sueños, proyectos o conversaciones importantes están atrapados en la prórroga? ¿Qué te estás negando a ti mismo por el miedo o la comodidad del momento? Y lo más importante, ¿qué pasaría si no tuvieras un mañana para completarlos? La vida no espera. Cada día que postergas, estás entregando una parte de tu potencial a las sombras del tiempo perdido. Pero tienes el poder de cambiar eso ahora. Toma una decisión, enfrenta el desafío, da el primer paso. Porque al final, la única diferencia entre los que cumplen sus sueños y los que no, es que unos decidieron actuar hoy, mientras otros esperaron un mañana que nunca llegó. La procrastinación no es solo un hábito, es una barrera que colocamos entre nosotros y nuestra mejor versión. No estás solo si sientes que te atrapa.
En La Guerra del Arte, Steven Pressfield describe esa sensación como una fuerza casi demoníaca llamada resistencia. Él explica que este enemigo no se manifiesta como una voz ruidosa, sino como un susurro sutil que te dice, hazlo mañana. Hoy no es el día. Aún no estás listo. ¿Te resulta familiar? Porque es una mentira. El mañana perfecto nunca llega. Brian Tracy, en su libro Tráguese ese sapo, lo pone más claro: si esperas que las condiciones sean perfectas, nunca harás nada. La procrastinación es el ladrón más eficiente de tiempo y sueños. Pero aquí está la verdad dura y simple: no es el tiempo lo que pierdes cuando procrastinas, es tu vida. Cada vez que postergas lo importante, te alejas más de la persona que podrías llegar a ser. Si estás leyendo esto y sientes que estas palabras son para ti, detente un momento y pregúntate, ¿qué estoy dejando para después? ¿Por qué lo estoy haciendo? Quizás sea el miedo al fracaso. Tal vez es la incertidumbre de no saber si lo que harás tendrá éxito. Eso es normal, pero no es una excusa. Como dice James Clear en Hábitos Atómicos, el progreso no es cuestión de inspiración, sino de sistemas. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. El problema de la prórroga es que no es pasiva. No solo pospones, sino que lo haces con un costo emocional. Cada vez que dejas algo pendiente, cargas con culpa y ansiedad. Es un peso invisible que afecta tu energía, tu confianza y tu motivación. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido aliviado después de finalmente hacer lo que llevabas días o semanas evitando? Ese alivio es la prueba de que el verdadero enemigo no era la tarea, sino tu decisión de huir de ella. En Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey introduce el concepto de urgente vs importante. Muchas veces procrastinamos porque vivimos atrapados en lo urgente: responder correos, apagar incendios del día a día, sin darnos cuenta de que lo importante, esas tareas que realmente cambian nuestras vidas, queda relegado. Aquí está la clave: prioriza lo importante, incluso si no parece urgente. Es en esas acciones donde está el verdadero cambio. Pero, ¿cómo empezar? La respuesta no está en esperar motivación, sino en generar acción. La motivación no precede al movimiento, sigue a la acción. Da un paso, aunque sea pequeño. Haz algo hoy, ahora, por insignificante que parezca. Una llamada, un párrafo, un mensaje, un minuto dedicado a eso que has estado postergando.